humanismo surge en Estados Unidos en el siglo XX, con la finalidad de difundir el concepto del psicoanálisis y el conductismo. El humanismo se caracteriza por enfocarse en la experiencia subjetiva de la persona, evalúa el presente y se superpone al mejoramiento de las condiciones humanas para un desarrollo favorable de su ambiente y sus circunstancias. La teoría humanista es un enfoque de la psicología que se centra en el estudio de la persona a nivel global. Valora sus pensamientos, emociones, comportamientos o contexto vital para ofrecer soluciones y tratamientos a sus problemas. El contexto en el que se encuentra el ser humano es tomado muy en cuenta en esta corriente humanista. No solo se centra en los pensamientos o determinadas conductas, sino analiza la persona a nivel global. El objetivo que se propone la psicología humanista consiste en la superación de una imagen determinista y mecanicista, así como la atención de la actividad investigadora hacia la persona, de su vida cotidiana y su alrededor. La teoría humanista tuvo como principales representantes a Carl Rogers y Abraham Maslow, cada uno con aportaciones inmensas para el estudio de la psicología humanista. Cada uno con sus diversas ideas, pero ambos simpatizaban con ideas internas y facultades para crecer el individuo. Carl Rogers, por su parte, pensaba que las personas eran buenas. Creían que el yo estaba formado por tres partes: el yo ideal, la imagen de sí mismo y la autoestima. Rogers creía que cuando el yo ideal y la autoestima eran similares, creaba congruencia obteniendo la autorrealización personal, que ello generaba la consideración positiva incondicional. Esto quiere decir que una persona era aceptada y valorada, apreciada por su entorno, que generaba factores positivos para él. La teoría humanista se basa en la relación de... La teoría humanista se basa en dar al ser humano el valor que tiene, así como la atención y la empatía que requiera, para generar resultados positivos en la persona. Por su lado, Maslow, quien fue un psicólogo estadounidense, rechazó las teorías de motivación que iniciaban en determinantes únicos de la conducta. Decía que un individuo primero tiene que satisfacer sus necesidades y las clasificó en una pirámide de 5 niveles. En la base de la pirámide encontramos a las necesidades fisiológicas o básicas. Luego, la seguridad, necesidad de afiliación y afecto, reconocimiento, que vendría a ser la confianza y éxito, y por último, la autorrealización. A diferencia de Rogers, Maslow reconoce la autorrealización de los individuos a sí mismos. Rogers no se enfoca solo en la autorrealización del individuo, sino en su entorno, en la empatía, la autenticidad y la aceptación que influye en el crecimiento personal del individuo, motivándolo para poder obtener un mejor ser humano. Entre las principales características del movimiento se destacan el antropocentrismo, las figuras del Dios creador, el uso de la razón sobre la fe, la difusión del conocimiento y la educación, búsqueda del saber, antepone el pensamiento crítico y búsqueda de la verdad. Por último, la idea del individuo libre. Buenos días, profesor y compañeros. Voy a continuar con la exposición y les hablaré de las 4 características más importantes. La primera es el antropocentrismo. Consiste en ver al ser humano como el centro de las cosas.
en oposición al pensamiento teológico de la Edad Media, que consistía en ver a Dios como el centro de la vida. El segundo sería la figura del Dios creador. La definición más común de Dios es verlo como el creador, como una figura suprema, omnipotente, omnipresente, como un juez, como un protector, y en otras religiones hasta lo veían como un providente y salvador de la humanidad y del universo. La tercera característica más importante sería el anteponerse al pensamiento crítico. Consistía en que la razón y el pensamiento crítico se anteponían al pensamiento dogmático, cuyas creencias estaban relacionadas a las creencias religiosas. El cuarto sería la idea de un individuo libre. La libertad individual es lo que valora a una persona humana, cuyos derechos y deberes los hacen decidir autónomamente lo esencial para su vida. Esto hace que se responsabilice de sus actos y decisiones o deberes que están en la sociedad. Continuando, les voy a hablar sobre dos representantes más influyentes y más importantes del humanismo. Estos son Carl Rogers y Abraham Maslow. Carl Rogers nació el 8 de enero de 1902 en Oak Park, Estados Unidos, y murió el 4 de febrero de 1987 en San Diego, Estados Unidos. Fue un psicólogo estadounidense iniciador. Junto a Abraham Maslow se enfocó en el humanismo en la psicología. Un estudio hecho por psicólogos estadounidenses y canadienses en 1982 lo citó como uno de los psicoterapeutas más importantes y más influyentes de la historia. En 1942 fundó las bases de la terapia centrada en el cliente, que fue un gran avance para la psicología humanista. En 1944 volvió a Chicago, a su ciudad natal, y fundó el primer de asesoramiento, donde hizo sus terapias y sus investigaciones, y fruto de ello sacó su primer libro, que fue Client Centered Therapy. ¿Ya? Abraham Maslow nació el 1 de abril de 1908 en Brooklyn, Nueva York, y murió el 8 de junio de 1970 en Palo Alto, California. Fue un representante estadounidense que es conocido por ser uno de los fundadores y principales representantes de la psicología humanista. La psicología humanista es una corriente psicológica que indica la tendencia humana básica hacia la salud mental. Esto se puede manifestar por autoactuaciones y autorrealizaciones. En la psicología esto se califica como la tercera fuerza, que choca con el conductismo y la sinopsis. Este y muchos trabajos más que él tuvo lo indican como un pionero de la psicología humanista. El desarrollo teórico más grande y que chocó más en la psicología humanista fue el modelo de necesidad que él inventó, que nos explica las necesidades que tiene el ser humano de mayor a menor. Buenas tardes, mi nombre es Erika Facundo y en esta oportunidad les voy a comentar un poco sobre la teoría humanista. Bien, el humanismo surge en Estados Unidos en el siglo XX con la finalidad de defender el concepto del psicoanálisis y el conductismo. El humanismo se caracteriza por enfocarse en la experiencia subjetiva de la persona. Evalúa el presente y se superpone al mejoramiento de las condiciones humanas para un desarrollo favorable de su ambiente y sus circunstancias.
La teoría humanista tiene como enfoque la psicología que se centra en el estudio de la persona a nivel global. Valora sus pensamientos, emociones, comportamientos y contexto vital para ofrecer soluciones y tratamientos a sus problemas. El contexto en el que se encuentra el ser humano es tomado muy en cuenta en esta corriente humanista. No solo se centra en los pensamientos o determinadas conductas. Buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la importancia del humanismo. La importancia del humanismo radica en la restauración histórica de las disciplinas que facilitaban el conocimiento de la antigüedad clásica. El espíritu humano, la retórica, la gramática, la historia y la literatura. Sobre todo comprenden la psicología o el pensar de los individuos para poder entender el porqué de su comportamiento ante la sociedad y estudiar la capacidad intelectual que tiene o hasta donde puede llegar la autorrealización. Objetivo. El principal objetivo del humanismo fue recuperar todas las disciplinas que provenían de la antigüedad clásica y de la filosofía gregolatina. Luego, con el pasar del tiempo, se generaron varios enfoques del humanismo, las cuales seguían centradas en el hombre y en su desarrollo en la sociedad, pero desde diferentes puntos de vista. Conclusión de la teoría humanista. El ser humano tiene una capacidad natural para aprender. Esta corriente nos ofrece un modelo positivo y optimista acerca de la humanidad. Se encuentra sustentada en las teorías de Carl Rogers y John Dewey. Es también conocida como la tercera fuerza, ya que se plantea como posible alternativa. El aprendizaje que promueve esta corriente es aquel que es capaz de modificar la conducta del individuo y se produce al poner al sujeto en contacto real con problemas de manera que él mismo sea capaz de decir, resolver